Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo a Solas. En este lunes de temas serios, ¿qué es la depresión? Y por este lado, el psicólogo del programa, su servidor Christopher Turner, y del otro lado, Como siempre, una servidora más, Sol Guerrero, y pues en un tema muy interesante. así es. ¿Tú has tenido depresión? Este, pues yo creo que sí. Eh, no quisiera indagar tanto, pero sí he sufrido Aquí tengo depresiones. pañuelos de todos modos. Este, ¿Cómo se llama? Eh, sí, es con algo que pues no sé cómo llamarlo, no sé si depresión o no sé qué tipo de depresión tenga, pero sí tengo esos episodios, ¿no? Esos hermosos episodios en los que sí sientes que la vida se te desgarra y ya no hay para dónde jalarse, pero siento que gracias a Dios he podido salir de cada uno de ellos, aunque pues sí cuesta trabajo, ¿verdad? Así es. Y Y pues es pues, interesante, ¿no? ujú, sí, Interesante. Y también yo creo que parte de qué es realmente depresión y qué, porque algunas personas dicen estoy en la depre, ¿no? Cuando a lo mejor nada más quieren estar sin hacer nada, pero ahora sí que por flojera, ¿no? ujú. Sí, es a lo que, ¿por qué no empezamos con esa pequeña introducción de qué es la depresión, en general, y después nos vamos con lo demás, ¿cómo ves? Claro, me parece bien. Pues mira, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza que se pueden asociar a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. No sé si me expliqué. Ok, sí, es pues la salud mental, ¿no? Es como yo me siento por dentro, la persistencia o la pérdida de Eh, interés en las actividades, por digámoslo así, ¿no? O tener como que esa Así es, dificultad, este, para tener o llevar una vida cotidiana, ¿no? así es. Obviamente por las características que ya mencioné y que tú llegaste a mencionar, pues no podemos decir que la depresión como tal es sentirme triste, ¿no? O que no tenga ganas de hacer nada, Ujú, sino que tendríamos que ver más criterios, más ujú. características de la persona, que no nada más es no hacer nada, Sí, ¿no? Y obviamente también cabe recalcar aquí que la depresión como tal es una enfermedad, como dijiste, un trastorno mental y también puede darse por la deficiencia de la dopamina. ujú. Entonces, Pero estamos eso hablando, de la dopamina, entonces, ¿se da en todos los casos o es solo un factor que es secundario? O sea, puede que sí, puede que no. ajá, pues mira, ahí tendremos que hablar, por ejemplo, hay personas que nacen con una deficiencia de la dopamina. A esto le vamos a llamar una situación endógena, o sea, viene dentro de la persona, ya nace, por así decirlo, con este trastorno y entonces va a tener que medicarse pues el resto de su vida, ¿no? Eh, Ok. es muy diferente a, por ejemplo, cuando rompes una relación, ¿no? Donde viste al parecer todo, cuando se muere un familiar o cuando pierdes un trabajo de años, pues Ujú. entonces es una depresión más que nada exógena, o sea, depende de una situación Pero, social o de algo que está sucediendo afuera. o sea, ¿está ¿Cómo? justificado ya ese comportamiento? O sea, yo lo veo como así. Obviamente, si se me murió un ser querido, pues es justificado el hecho de que yo esté triste, que me sienta deprimida. Eh, es justificable la parte de me siento triste porque no me lo esperaba, porque es una persona muy cercana a mí, porque tenemos un lazo que yo pensé naturalmente pues Ujú, que no iba a ujú. terminar. Este, pero cuando ya hablamos de una depresión, ya estamos hablando de una patología que necesita atenderse. No sé si me entiendas. Sí, 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 sí.
Ahora, o Así sea, es. qué es como que la causa o qué es lo que causa la depresión? Sí, pues mira, vamos a mencionar aquí varias, Ujú, varias causas. ujú, Entre ellas, pues, vamos a tener la primera que ya te había dicho, la que era endógena, ujú. que tiene que ver obviamente con la deficiencia de dopamina, la que pueden hacer cada persona, y entonces pues se le va a tener que administrar cierto medicamento para que pueda subsanar o de alguna forma tener esta cantidad pues necesaria de dopamina y que pueda entonces hacer sus actividades con cierto goce, ¿no? Ujú, ujú. Así es. Ok. Luego, obviamente, está también la depresión, que se da pues a partir de un suceso, ¿no? Aquí vamos a diferenciar las situaciones. Por ejemplo, cada persona va a pasar por cada situación dependiendo de pues las cosas que viva, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a imaginar que se muera alguien Ujú. de tu amiga, tu amigo, o a lo mejor alguien de tu familia. No estás preparada para eso, o a lo mejor sí, porque a lo mejor ya estás yendo muchas veces al hospital y está en terapia intensiva, ¿no? Eh, de alguna forma, pues estamos hablando de una predisposición. Ahora, no significa que al 100% puedas entenderlo o aceptarlo o asimilarlo, ¿no? Ujú. Lo que pasa es ahí la capacidad de resiliencia de cada persona. La resiliencia pues es esta capacidad de sobreponerse ante las adversidades que se pueden dar en la vida, ¿no? Que obviamente pues no todos actuamos de la misma forma, ¿verdad? Así es. Ok. Se podría decir que en sí ahí entra como que ese famoso depresivo mayor, ¿no? El trastorno depresivo mayor es cuando ya lleva cierto tiempo Ajá. de seguimiento. Entonces, por ejemplo, tiene un origen más biológico o endógeno, que es lo que yo te mencionaba, con mayores componentes genéticos y menor influencia de factores externos. Ok, entonces, pero que, o sea, yo llevo mi vida diaria por semanas o por periodos y luego regreso o cómo. Esta depresión mayor tiene que ver más con la parte biológica, Ajá. ya es como tal el trastorno tenerlo, Ok. no depende tanto de una situación, sino que ya O sea, viene ya vivo con contigo, él todos los días, no hay día que yo descanso sin él. ya, entonces ya hay que medicar Ah, ok. ahí. ¿Y cuál es Ajá. el otro que es el como el persistente? Porque hay uno que es como depresivo persistente, ¿no? La depresión como tal mayor Ujú. es Ah, persistente. ok. Ajá, entonces necesita medicamento. Y la otra que te mencionaba, que depende de varias situaciones, trabajo, muerte de algún familiar o una relación, Ok, ok. es una depresión reactiva y esta se causa por la mala adaptación a circunstancias ambientales Ok, ok. estresantes. Ahora, Esta pues es como la más natural, ¿no? Por así decirlo. ¿cómo sé que yo tengo depresión? O uno, voy a recopilar otra vez, voy a formular otra vez mi pregunta. Por lo regular, cuando hoy en Ajá. día no, los jóvenes o nosotros como jóvenes decimos, es que estoy en la depre o me siento depre, este, hay personas que como que lo llevan a un extremo muy dramático, por decirlo de alguna forma, ¿no? En donde a lo mejor la Uh-huh. gente ya no cree tanto en esa depresión porque piensa o cree que está llamando la atención. Yo como me doy cuenta que a lo mejor esa persona lo está haciendo para llamar la atención a un caso que en verdad es depresión. O sea, yo ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo distingo? Ajá. Mira, ahí hay algo muy importante que decimos en psicología y es lo que no se dice, el cuerpo lo manifiesta o el cuerpo lo expresa. Ujú. Entonces, no sería tan sencillo como que, por ejemplo, alguien me diga, oye, estoy en la depre. O sea, no sería consciente, ¿sí me entiendes? Ok. La depresión se da de repente tras un suceso o bien, como te había mencionado anteriormente,
dependiendo de si es algo endógeno. Entonces, no es como que tú digas, me va a dar la depresión, ¿no? O estoy en depresión, no. Simplemente pasas por ella, no es como que reconozcas como tal, ¿no? Uh-huh. Ahora, es importante también pues, poner atención a los síntomas que mayormente pueden ser para nosotros, como gente externa, pues, los síntomas físicos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería? A lo mejor no duerme, a lo mejor duerme de más, a lo mejor no come, a lo mejor come de más. También tiene que ver mucho con las actividades que esa persona solía hacer. Hay muchas personas que casi todas, o me atrevería a decir todas, uh-huh, si no fuera por generalizar, uh-huh, tenemos algo que nos gusta hacer, ¿no? Una actividad que nos gusta hacer. Sí. Entonces, una persona con depresión no va a realizar esta actividad porque ya no siente el mismo goce. Cuando tú vas a hacer una actividad o a ver a tal persona o tal situación, se busca como satisfacción esta parte de la dopamina, serotonina, endorfinas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso buscas hacer las actividades, ya sea ir de compras, ya sea ver a tu novio, ya sea comer dulces, cierta comida que te guste, genera un goce. Uh-huh. Cuando la persona ya no busca hacer este tipo de situaciones, se puede decir que está en depresión, porque ni siquiera le interesa ese goce, sino que realmente no tiene oportunidad de hacerlo, porque digamos no tiene este foco prendido de necesito esta satisfacción, uh-huh, a partir de cierta situación, ¿no? Ok, ahora mi otra pregunta es, ¿la depresión va como que agarrada de la ansiedad o es aparte? Sí. Puede manifestarse junto o puede manifestarse separado, pero generalmente van de la mano porque, como te había dicho, la depresión es un estado, se puede decir, de tristeza, para decirlo de una forma más coloquial, ¿no? Más entendible. Y el estrés como tal es la respuesta no satisfactoria, digamos, o de no adaptación ante el entorno. Entonces, si hablamos de una depresión donde estoy triste, la ansiedad sería ese miedo que viene acompañando. Uh-huh. Así es. Entonces sería el miedo, okay, que acompaña a la tristeza, por así decirlo. O sea, aquí podríamos decir que a lo mejor yo tengo miedo al estar sola y eso es como que mi depresión. Ajá. Okay. Exactamente, es lo más conocido, lo más famoso, ajá, ¿no? Estoy triste y entonces tengo miedo de estar solo. Obviamente vamos a hablar también de otras situaciones, que es, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De termino con mi pareja de tantos años, pues me siento triste, ya a lo mejor caí en una depresión, y entonces se me da ansiedad. ¿Pero por qué? Porque aquí hay un funcionamiento que te mencionaba. El goce tiene consecuencias químicas en el cuerpo. Por ejemplo, vamos a hablar aquí un poco de lo que sería o se entendería como el amor, uh-huh, ¿no? Que ya es tema para otro video, uh-huh, pero pues aquí tenemos que ir hacia él porque es necesario. Okay. El amor como tal tiene consecuencias químicas en el cuerpo. Ajá. A lo mejor yo le llamo amor, a lo mejor tú le llamas querer, a lo mejor alguien más le llama satisfacción o no sé, ¿no? Okay. El chiste, okay, es que cierta actividad, cierta persona, cierta cosa te genera esta dopamina, serotonina o endorfina. Y cuando dejas de estar frente a esa persona o de realizar esas cosas o actividades, pues viene ese declive y podríamos entenderlo también como si fuera una droga. Ajá. El amor podría ser como una droga, te vuelves adicto a la persona, te vuelves adicto a la actividad. Si dejas de hacerla, viene como el síndrome de abstinencia. Ajá. Y a eso se le suma ansiedad. Ansiedad, que son mareos, que son pues miedo, a lo mejor es tras sudar, ¿no? Ok.
Sí, sí, es como si te estuvieras limpiando y necesito más, ¿no? Digamos, estás en abstinencia de la persona, de la actividad o de esa situación, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, la ansiedad es eso, es el miedo a lo que venga, ¿no? Ahora yo quiero que me expliques qué tipo de depresión hay. O sea, yo sé que hay diferentes tipos de depresión. Ajá. ¿Cuáles son? Como te había mencionado, Ujú. Pues era ese, ¿no? La depresión endógena que naces con ella o a lo mejor ya se desarrolla como un problema persistente, duradero, que necesita medicación. Ujú. Está la depresión reactiva, que es por alguna vivencia, alguna experiencia que te detona Ujú. como tal. Y también vamos a hablar de los episodios depresivos. Ok. Hay que hacer una distinción entre un episodio depresivo y un trastorno depresivo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? El episodio depresivo puede durar menos, puede durar meses. Ajá. Ok. Y no necesariamente necesita medicación. Es decir, a lo mejor tú tienes tal novio o tal novia, terminan, te sientes mal, caes en depresión. A lo mejor te dura unos 2 meses si tú quieres y de repente pues ya, para arriba, ¿no? Porque no puedes estar. Entonces llega también la parte de la resiliencia y es el episodio depresivo. Ahora, la parte del trastorno depresivo mayor ya necesita medicación. No sé si me entendiste la diferencia. Sí. Sí, ahí ya no puedo levantarme, ya mis 2 meses ya se pasaron a 6 meses. Puede llegar a durar años y en el trastorno de depresión mayor tienes que atenderlo con un psiquiatra para que te medique y con un psicólogo, psicoterapia. En el episodio depresivo puedes tratarlo con el psicólogo, con el psicoterapeuta, sin tener que llegar a los medicamentos. Ok. Sí. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿existe la depresión bipolar? No. Ahí me estás manejando dos situaciones. La primera es la depresión, como tal es el estado de ánimo. La bipolaridad tiene que ver más con un trastorno, podría ser de personalidad o también lo que se conoce como una situación de distimia. Ajá. Pero no nada más tendría que ser ¿cómo te diré? No es así como lo vemos en las películas, ¿no? De estoy triste, estoy feliz. O sea, no es así. Ajá. Pero yo puedo tener los dos, o sea, puedo tener bipolaridad y puedo tener depresión. Podrías tener depresión y algunos criterios, algunas características de esto que me mencionas de bipolaridad, como lo entendemos generalmente, pero la bipolaridad es otra cosa. Bipolar es como la parte de algo que se hace famoso. Ajá, es como un concepto famoso que se empieza a decir. Es como las películas que hemos visto todos y de repente dicen, no, es esquizofrénico, ¿no? Ajá. Y ya se popularizó esa palabra y entonces todos creen absolutamente que cuando oyes voces, ves cosas, ya eres esquizofrénico. Mientras que también hay otros trastornos. Ok. Ahora, yo quisiera hablar sobre la depresión, pero en sus diferentes etapas. Y vamos a empezar desde abajo, ¿no? En la depresión infantil, ¿cómo se da esa depresión? O cómo, y sus síntomas, podría decirse. Como yo, como padre, me doy cuenta que a lo mejor mi hijo está sufriendo una depresión. Hablando entre niños chicos, o sea, de menores de 10 años, por ejemplo. Pues mira, la depresión yo creo que en el niño es mucho más fácil de verla, porque el niño generalmente está de aquí para allá, ¿no? Y entonces tiene bastantes actividades en las que está inmiscuido. Entonces, por ejemplo, un niño que ya es retraído, un niño que está durmiendo todo el tiempo, que ya no hace las actividades que le gustaban, ya es foco rojo para entonces
pensar en qué está pasando, ¿no? Ajá. Y se puede dar por muchas situaciones, desde el bullying en la escuela, desde que sus papás le dicen muchas groserías, desde que los papás se van a separar, desde que sufre un abuso sexual, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden alterar el círculo social de un niño o la realidad, alterar su realidad y entonces pues genera esta depresión. Pero ahora imagínate qué tan complicado o qué tan duro, ¿no? Podría ser para un niño tener depresión, o sea, estamos hablando desde un niño, ¿no? Ajá, Con ajá. esos síntomas. Sí, o sea, pero ¿qué pueden ser los síntomas de este niño? O sea, que tenga, no sé, obviamente la tristeza, que pues sea persistente, ¿no? Para su edad, y no sé, que tenga enojo, irritabilidad, apatía, no sé. Ajá. O sea, podrían ser algunos de los síntomas, o como yo como padre que me dé cuenta, porque a lo mejor el niño está bien en casa, pero el problema mejor es en la escuela, ¿no? Como dices tú, el bullying o cosas Ajá. externas a veces que pasan. Sí, mira, lo que podemos observar principalmente en los niños es esta irritabilidad que mencionas Ujú, u hostilidad. Ajá. Hostilidad es como soy grosero contigo o soy crudo contigo, ¿no? Tristeza frecuente, sentimientos de desesperanza, disminución de su interés en actividades, como te decía, un aburrimiento persistente, falta de energía, aislamiento social, autoestima baja. Por eso te digo que es muy fácil verlo en un niño, porque el niño generalmente pues anda de aquí para allá, ¿no? ujú. Así es. El adulto generalmente tiende a generar más defensas psicológicas, ¿no? Para que no, pues sí, para no verse a lo mejor tan desprotegido. Ahora, por otro lado, la depresión en la adolescencia sí que es un problema, porque es muy difícil saber qué onda, qué está pasando con mi hijo si es adolescente, ¿no? Porque generalmente el adolescente está pasando por cambios. Entonces, Ajá, te iba a es decir, entra en la etapa irracional, ¿no? Donde es por impulso y no por conciencia, pero es más, yo creo que sí es más difícil, ¿no? En esa etapa. así es, sí, porque el adolescente está cambiando. Él está cambiando de ser un niño a ser un adolescente. No sabe qué es una adolescencia. Y entonces ya no es niño, pero tampoco es adulto. Está como en ese limbo, Ajá. eh, porque no sabe si sus papás lo van a querer, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor se encierra en su cuarto, ¿no? A lo mejor tiene más amigos. Sí es un poco más complicado porque generalmente hay padres dos extremos, ¿no? Los que se asustan de por qué se encierra y entonces empiezan a llamar al padre, al psicólogo, al doctor, a todo mundo. Ujú. Y está obviamente el otro lado, ¿no? Que dice, no, es la edad, no es la edad de la punzada, o sea, déjalo. Y pues lo dejan, ¿no? Y de verdad está en una depresión que se necesita tratar. Ok. Y en los adultos, ya en una edad ya adulta. Pues pueden ser estos síntomas que te había mencionado anteriormente. En los Pero adultos podemos... hay conciencia de que a lo mejor hay veces hay adultos que o tienen depresión o que ven depresivos, no sé si mismos, pero aún así pues salen a trabajar, salen a comer, salen a hacer cosas, porque no son los típicos depresivos que pues se quedan en cama. Ajá. Y uno se pregunta, no, o sea, en verdad tiene depresión esa persona. O sea, porque lo veo feliz y anda todo así, pero pues no sé. Podría tener depresión porque recordemos lo que te mencionaba, Ujú, es el alto a las actividades que generan goce, ¿no? ujú, A muchas personas no les genera goce trabajar, pero lo necesitan porque si no trabajan, pues no hay con ujú, qué, ¿no? sí. Entonces es como la película del Guasón, ¿la has Ujú, visto? O de Joker. ujú, Así es, estaba en depresión, pero él tenía que trabajar, de payaso, de lo que fuera, pero tenía que trabajar, ¿no? Y entonces él mismo se formaba la sonrisa, ujú. por lo mismo.
Sí, porque tenía... Se parece que es un depresivo activo. Funcional, podríamos decirlo. Funcional. Ajá, como realiza sus actividades, no se queda en la cama. Obviamente tenemos que hablar mucho de las condiciones que favorecen una depresión funcional o no funcional. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo tengo depresión, pero mi familia sabe que tengo depresión, mis amigos, mi pareja, todos, hasta el perro sabe que tengo depresión, ¿no? Uh-huh. Pero en mi casa a lo mejor viven 10 o viven 8 y todos trabajan, ¿no? Pues, evidentemente, el hecho de que yo esté en cama me va a causar problemas. El hecho de que esté en cama con mi depresión, pues a lo mejor no me va a generar tener que levantarme, ¿no? Porque finalmente mis gastos los van a subsanar ellos o voy a adquirir, ¿no? Entonces está esa parte. La depresión también tiene que ver con las situaciones o los factores ambientales en los que pueda verse inmiscuido el sujeto. Por otro lado, vamos a imaginar que vivo solo yo y de mí dependo. Entonces, puedo estar en depresión, pero hay una parte real en la que vivo que es, si no trabajo no como, ¿no? O sea, pero ahí todavía hay como una conciencia que todavía persiste ahí, ¿no? Que dice, no, tienes que pararte porque tienes que trabajar por X o Y razón. Claro, esto que menciono podría verse más en el episodio depresivo. ¿Mandé? Ajá, donde no es como tal tan fuerte, sino que con psicoterapia y sesiones puede llegar a trabajarse. Por otro lado, si estamos hablando de que yo ya tengo depresión endógena, ¿no? Ya persistente, mayor, pues no va a ser muy sencillo. Ajá, no va a ser sencillo levantarme de mi cama. Nada más para el único sustento. Si tengo depresión, obviamente, no importa si tengo que mantener una familia. O sea, si la depresión la tengo, como dices tú, la depresión mayor, pues no me voy a parar, aunque quiera. Claro, porque como seres humanos necesitamos, sí, motivación, necesitamos también esta energía que nos haga movilizarnos, ¿no? Me parece que la motivación es muy importante. Entonces, si hablamos de un trastorno como tal, donde no estoy triste porque terminé una relación y por alguna situación, sino que estoy triste porque de verdad no me puedo levantar, de verdad, o sea, no tengo los ánimos, no sé qué pasa conmigo, no alcanza. Pero hay veces que ese tipo de personas se hace cuenta, hay veces en las que van o se acercan con personas o cuando creen que a lo mejor la familia, los amigos, porque al final del día yo creo que esas personas se acercan a otras personas que ellas creen o tienen esa confianza para desahogarse, ¿no? Y hay veces que cuando uno busca esa ayuda, no la encuentra. Entonces se vuelven a aislar y es cuando yo creo que la depresión se vuelve más severa. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que me queje yo? ¿O de qué sirve que yo les diga a los demás que me siento mal si no me creen o piensan que a lo mejor estoy dramatizando y pues mejor me lo quedo, ¿no? Y sufro en silencio. Entonces es ahí donde empieza esta frustración, que a lo mejor si era una depresión, como dices tú, por episodios, puede llegarse a convertir en una depresión si no se atiende, mayor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ya sabes que me encanta. Ay, sí, claro. Amy Winehouse, ¿no? Sí, era una muy buena cantante, tenía, digamos, todo el talento, si tú quieres, pero el problema era que ella dependía demasiado en sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces, ella a lo mejor se veía sonriendo en los escenarios, a lo mejor se le veía de compras en la calle, ¿no? Pero la depresión puede ser silenciosa. Entonces, no porque sea famosa, no porque cante bien, no porque sea millonaria, significa que no le pase, ¿no? Y pasó. Entonces, estaba en silencio. Hay muchas versiones de su muerte, pero ella estaba definitivamente pues, en un episodio, en un trastorno depresivo mayor, ¿no? Por todo lo que ya había vivido. No era tan sencillo de
voy con el psicólogo, no, porque incluso en sus canciones lo relata, ¿no? Que estuvo en rehabilitación y todo eso. Sí. Pero sí, había algo ahí y no sé, como tal, te digo, no sé si murió por una abstinencia, como dicen, o a lo mejor pudo haberse suicidado, ¿no? Que era... Pero bueno, a veces, pasando a Ajá. ese ejemplo que tú dices, yo lo veo de este lado. Que puede ser que a lo mejor la depresión la haya llevado a consumir pues ese tipo de drogas, porque al final del Ajá. día las drogas, ¿qué hacen? Pues te hacen estar en un estado donde Ajá. tú te sientes mejor o te sientes tranquilo, depende de la droga, ¿no? Te sube o te Así es. baja o te relaja, ¿no? Entonces, en tu caso, a lo mejor lo que ella buscaba era estar como que en ese momento, pues bien, o sea, sentirse bien, y eso la llevó a tomar pues decisiones no adecuadas al final del día, ¿no? Pasando a otro tema que es igual reflejado, quisiera yo tocar el tema de la Ajá. depresión postparto. Eso que La depresión postparto, pues tiene varias connotaciones, varias raíces. Entre ellas podemos a lo mejor decir sobre algo psicoanalítico, que es, fíjate, suena bastante interesante. Como madre, ¿no? Ajá. Como mujer que sé que voy a tener un hijo. ¿Estás de acuerdo? Antes de ser madre, que soy yo, hija, ¿no? Ajá. Soy hija antes de ser madre. Sí. Entonces, como yo sé que ya voy a ser madre y ya no voy a ser tanto hija, entonces como que en mi cabeza se siente eso de, oye, ¿qué va a pasar con mi mamá? Ya no voy a ser hija. Entonces ahora yo voy a tener que encargarme de alguien más, como se encargaron de mí, ¿no? Y esa depresión puede llegarse a dar por esa parte de me olvido de mi vida pasada por esta nueva vida, y el cambio, recordemos que significa entender muchas cosas, te saca de tu zona de confort y pues es crear una nueva realidad, ¿no? Ajá. Así es. Entonces puede ser por ese lado. Sí, es sentir melancolía, tristeza. La depresión postparto da en eso que dices tú. Es como cuando pasas de ser adolescente a ser adulto, ¿no? Lo decíamos en Ajá. varios episodios anteriores, que a veces uno le da ese bajón porque tiene que tomar más responsabilidades que a lo mejor como adolescente no tenías. Es como que no te entra en la cabeza Así que es. eso ya quedó en el pasado. Claro. Entonces aquí ha pasado casi en lo mismo. Sí, ¿no? aquí es importante diferenciar, por ejemplo, que por la parte psicoanalítica, ¿no? En psicología. Ahora, la parte como tal biológica sería, hay un cambio en las hormonas, ¿no? Porque obviamente voy a ser madre, ya no es mi cuerpo el mismo, entonces voy a empezar a generar pensamientos a partir de estas hormonas, ¿no? Y de ahí los malestares, de ahí los malestares, las tristezas, todo esto que viene con la depresión. Y es peor si, por ejemplo, la madre ya tenía depresión antes de ser madre, ¿no? Porque ahí es más, hay un gran riesgo. Okay. Sí. Ahora, yo estaba leyendo que la depresión postparto puede ocurrir mediante el parto, bueno, después del parto, obviamente, o sea, después de que nazca la criatura, o pocas semanas después, o incluso un año después, o sea, le puede dar esa depresión. O sea, puede pasar un año completamente donde esté con el niño y de pronto, ¿sabes qué? No me siento bien, o sea, no. Pero es por lo mismo, es porque te entra la cruda realidad de que ya no eres hija y tienes otra responsabilidad, ¿no? Así es, claro que entonces estaríamos hablando
ahí de una predisposición, si tú quieres, de, por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos. Una mujer es madre Ok. porque, pues ahora sí que tuvo relaciones, no lo planeó, no se cuidó y pues ya, ¿no? Podemos hablar más de esta parte, puede haber esta depresión. Ahora, no digo que sea general porque siempre hay excepciones, pero sería un poco diferente si tú como madre ya te predispones a, ok, ya tengo esposo, ya tengo algo establecido, ya tengo una casa, no, ya tengo coche, ya tengo todo, entonces ahora voy por mi hijo, ¿no? Ajá. Entonces puede a lo mejor facilitarse un poco y no hacerse tan complejo en cuanto a la parte de desarrollar la depresión. No digo que sea fuerzas, pero sí tiene que ver ahí con el pensamiento Ajá. previo, ¿no? Ok. O que a lo mejor lleven una idea equivocada de ser madre, que en su momento, o sea, cuando ya tienen a la criatura, pues a lo mejor Así no es como lo pensaban. O sea, como que se hicieron una imagen en su cabeza a la cual en la realidad pues Claro. no era así. Puede Sí, también ser por ahí, ¿no? Y pues ahí es cuando recuerdan que eran hijas, ¿no? Y que ya no quieren ser mamás. O sea, ¿dónde está mi mamá? Ajá. Bueno, yo quiero ver esta parte, o sea, esta parte porque es, o no sé, cuando llega a pasar esto es como que esas mujeres que pasan por este trastorno como que se apegan o como que se van mucho con sus madres, si es que la tienen, pero o sea, se van como que dejan al niño o a la criatura y como que se van a los brazos de los padres, ¿no? O sea, como que no me siento bien, no quiero estar aquí, o sea, quiero tener a mis papás o a mi mamá o sentirme yo como que en esa protegida, pues. Claro, por decirlo así. E incluso también se los dan a los papás con ese motivo inconsciente de ellos me cuidaron, puedo confiar en ellos, ¿no? Y entonces pasa esta parte de, obviamente cuando trabajan, pues no hay de otra, ¿no? ¿Qué más haces? Si eres madre, a lo mejor. Pero en esta situación que te estoy planteando, puede ser eso de confío en ellos y entonces me vuelvo a meter en el papel de hija, como que quitando de la cabeza, de mi cabeza, que ahora soy madre, ¿no? Y que yo tendría en teoría que estar cuidando a mi hijo. Ajá. Ok. Ok. Que ese es un tema muy importante, ¿verdad? El de dejar que los abuelos cuiden a los nietos. Sí, y ahora esto que mencionábamos, por ejemplo, hay algo muy interesante también que no habíamos abordado en esto de lo embarazo y depresión. También tiene que ver mucho en los cambios del cuerpo, ¿no? Es decir, si yo toda mi vida he crecido con un esquema de pensamiento de soy delgada, ¿no? A lo mejor ya me operé y entonces me gusta verme así, pero si tengo un hijo significa quitar todo lo que he gastado, quitar todo lo que he hecho, a lo mejor de gimnasio, ¿no? Y pues soy una mujer diferente. Inconscientemente ya no voy a atraer al mismo público masculino que antes, ¿no? Y entonces, ¿a quién crees que dirija todo su coraje, ¿no? O todo, sí, toda esta tristeza. Pues sí. Sí, al niño, por supuesto. A la criatura, por Dios. A la bendición. A la bendición, porque son una bendición todos los niños, a excepción cuando tienen 18. Ay, no. Bueno, yo quisiera cerrar por último que me digas en sí, para terminar este segmento, ¿qué nos recomiendas tú para las personas que tenemos depresión y para las personas que a lo mejor no tenemos, pero a lo mejor estamos cerca de alguien que pero sí lo quiero necesita? tener, ¿no? Sí, mira, la diferencia es si tú como persona sin depresión y tienes a tu amigo, hermano, padre, abuelo,
hijo con depresión, sería observar exactamente qué es lo que está pasando. Yo ya les di parámetros. Tiene que ver con el sueño, la alimentación, actividades que le gusta hacer, estado de ánimo, ¿no? Ya sea que puede estar irritable, hostil, escondido a lo mejor en su cuarto, ausente. Buscar ayuda, ¿no? Obviamente tratar de hablar con él en primera instancia acerca de qué es lo que está pasando, porque muchas veces hay situaciones que es una tristeza, como te digo. Si sospechamos de una depresión, tendríamos ya que haber visto estos criterios anteriores. O, por ejemplo, si no fuera una depresión, pues nada más es como hablar con mi hijo de lo que está pasando y ya, ¿no? A lo mejor está triste porque me voy a trabajar, a lo mejor alguna situación así, y hablando con él, pues se arregla, ¿no? Pero si no, pues sí sería buscar ayuda psicológica y psiquiátrica en caso de que se requiera. Y si yo la estoy pasando, pues es eso, es no sentirme también como inferior, ¿no? Sentirme mal de que esté triste, de que no pueda hacer las cosas, no creer que soy débil si busco ayuda a alguien más o de contarle a alguien más, ¿no? Porque se va a burlar de mí, de cómo estás triste por eso. Recordemos que cada persona es diferente, ¿no? Y a cada persona le pegan cosas diferentes. Por tanto, el hecho de hablar con alguien más no significa que te ayude. Si es depresión, no te va a ayudar de mucho que otra persona te dé consejos, ¿no? Porque tú estás en tus cosas, estás en tu problema. Necesitas un especialista. Pues mira, yo quisiera terminar con esta frase de Helen Keller, que dice así. Dice, el carácter no se desarrolla con facilidad y tranquilidad. Solo a través de experiencias de prueba y sufrimiento puede el alma ser fortalecida, la ambición inspirada y el éxito conseguido, ¿no? Aquí nos recuerda que, pues al final los fracasos son grandes oportunidades para crecer, ¿no? Entonces, pues hay que echarle para adelante y pues si alguien tiene depresión, si alguien se siente mal, si alguien en verdad, o sea, siente ese vacío por dentro, yo creo que nada nos hace pues mal el ir con un especialista, porque a veces yo creo que dejamos nuestra salud mental y física al último por satisfacciones que a lo mejor son materiales y que al final pues no nos dan como que algo a cambio, ¿no? Entonces, pues yo creo que por el día de hoy esto es todo. Le agradezco a Christopher Turner, el psicólogo de este canal, bueno, de este podcast, que siempre nos da las mejores descripciones y explicaciones sobre estos temas. Y pues, gracias a ti. Gracias, amigo. Y pues nos vemos en otro segmento más. Saludos. Adiós. Bye.